Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en algo que ha estado causando mucho revuelo y curiosidad, especialmente en el mundo del entretenimiento. Vamos a desglosar y entender completamente el significado detrás de esa frase que, sin duda, ha resonado en muchas conversaciones recientes. Kerem Bürsin sorprende, ¿te haré mi esposa? Sí, han escuchado bien. Vamos a desgranar esta afirmación, analizar su contexto, explorar las posibles interpretaciones y, sobre todo, mantenernos informados y entretenidos mientras lo hacemos. Antes de que nos sumerjamos en la profundidad de este tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Tocar la campanita les asegura que nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Estamos aquí para traerles las noticias más frescas, los análisis más interesantes y las discusiones más apasionantes sobre todo lo que les importa. No se queden fuera. Ahora, volviendo a nuestro enigma central. Cuando escuchamos que un actor tan popular como Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su talento y sus relaciones mediáticas, pronuncia o está involucrado en una frase como «te haré mi esposa», es natural que la imaginación vuele. ¿A quién se refiere? ¿Es una declaración real? ¿Es parte de un guión, una broma, un malentendido? Todas estas son preguntas válidas y son precisamente las que vamos a abordar hoy. Para entender completamente el impacto de esta declaración, primero debemos contextualizarla. Kerem Bürsin no es un actor cualquiera. Ha ganado una enorme popularidad, especialmente después de su exitoso papel en la serie Sen Kalkam. En esa serie, Kerem interpretaba a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y algo reservado que, por una serie de circunstancias, se ve envuelto en un matrimonio de conveniencia con la protagonista, Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel. Y es precisamente aquí donde reside una de las claves para descifrar el misterio. La frase «te haré mi esposa» no es una expresión genérica. Tiene una carga emocional y, en el contexto de Sen Kalkam, adquiere un significado muy particular. En la trama, Serkan Bolat inicialmente propone un matrimonio de conveniencia a Eda. Él necesita una prometida falsa para recuperar la beca que perdió por culpa de ella, y ella, a cambio, busca la venganza contra el hombre que le arrebató esa oportunidad. Así que en ese momento, la propuesta de «te haré mi esposa» era un acuerdo, un pacto, una estrategia, más que una declaración de amor sincero. Sin embargo, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en pantalla fue tan palpable, tan magnética, que los espectadores se enamoraron perdidamente de su relación. La serie se convirtió en un fenómeno global y la pareja, tanto en la ficción como en la vida real, se convirtió en una de las más queridas y seguidas. Por lo tanto, cuando la frase «te haré mi esposa» resurge en el contexto de Kerem Bürsin, es importante preguntarse, ¿se refiere a la serie? ¿Es una referencia a su personaje? ¿O se trata de algo más personal? Las redes sociales son un caldo de cultivo para la especulación, y una frase así puede fácilmente ser sacada de contexto, malinterpretada o utilizada para generar titulares. Podemos imaginar varios escenarios. Por un lado, podría ser que algún fan, recordando la icónica propuesta de Serkan a Eda, haya compartido esa frase en las redes, añadiendo quizás un comentario como «ojalá Serkan le dijera eso a Eda de nuevo», o algo similar. En este caso, la sorpresa de Kerem Bürsin sería simplemente la reactivación de un recuerdo nostálgico para los fans. Otra posibilidad es que esta frase haya sido parte de alguna entrevista o evento promocional donde se le haya preguntado a Kerem sobre su personaje, o incluso sobre sus propias aspiraciones personales. Los actores a menudo son preguntados sobre relaciones, matrimonio y planes futuros, y es posible que él haya respondido algo que, al ser editado o citado, haya tomado esa forma. Si fue una respuesta en el contexto de la serie, significaría que se está rememorando un momento clave de la trama. Si fue en un contexto personal, la interpretación se vuelve mucho más delicada y especulativa. También existe la posibilidad de que la frase se refiera a una situación completamente ajena a Sen Kalkam, quizás a una nueva relación o un comentario que haya hecho en privado y que de alguna manera haya llegado al público. Dada la naturaleza a veces invasiva de la prensa y las redes sociales, esto no sería de extrañar. Sin embargo, sin información concreta, tendríamos que basarnos en conjeturas. Entonces, ¿cómo podemos desentrañar esta sorpresa? La clave está en la fuente de la información. ¿De dónde proviene esta afirmación?
¿Fue un tuit de Kerem Bürsin? ¿Una declaración en una entrevista con un medio reconocido? ¿Un comentario en una publicación de redes sociales? ¿Les de otra persona? La credibilidad de la fuente es fundamental para determinar la seriedad y el significado de la frase. Si analizamos la frase "te haré mi esposa", sin importar el contexto específico, es una declaración de intención muy fuerte. Implica un compromiso, un deseo de formar una familia, un paso definitivo en una relación. En cualquier cultura y especialmente en la turca, donde los lazos familiares y el matrimonio tienen un peso significativo, esta es una afirmación que se toma muy en serio. Ahora, si asumimos que esta frase está vinculada a Kerem Bürsin en un contexto actual, y no solo a su personaje en Senkalkapm, entonces la sorpresa es doble. Por un lado, la propia declaración es impactante. Por otro, la persona que la pronuncia es una figura pública muy observada, lo que inevitablemente genera un torbellino de especulaciones. Podríamos pensar en las posibles personas a las que esta frase podría ir dirigida. En el pasado, Kerem Bürsin tuvo una relación muy pública y mediática con Hande Erçel, y aunque esa relación terminó, siguen siendo una pareja icónica para muchos. Si la frase estuviera dirigida a ella de alguna manera, sería una gran sorpresa y generaría aún más revuelo. Sin embargo, hasta donde sabemos públicamente, no hay indicios de que eso sea el caso. También es posible que Kerem Bürsin esté en una nueva relación que aún no ha sido revelada oficialmente, y que esta frase sea una pista o una confirmación de sus intenciones hacia esa persona. Los famosos a menudo intentan mantener sus vidas privadas, pero a veces, un desliz o una declaración así puede revelar más de lo que pretendían. Es importante recordar, mis amigos, que la forma en que las noticias se propagan en la era digital puede ser engañosa. Un titular sensacionalista puede distorsionar la realidad. La frase "Kerem Bürsin sorprende, te haré mi esposa" podría ser el resultado de una edición cuidadosa de un vídeo, un fragmento sacado de contexto de una entrevista larga, o incluso una traducción imprecisa. Si buscamos en las noticias y en las redes sociales, a menudo encontramos este tipo de frases circulando. A veces son creadas por los propios fans para expresar sus deseos o especulaciones. Otras veces son titulares diseñados para atraer clics, incluso si el contenido que siguen no justifica completamente la audacia del titular. Para llegar a una conclusión informada, deberíamos buscar la fuente original. ¿Cuándo y dónde dijo Kerem Bürsin algo parecido a "te haré mi esposa"? Si se trata de una entrevista, ¿cuál fue la pregunta completa? ¿Cuál fue el tono de su respuesta? Si fue un comentario en redes sociales, ¿quién lo publicó y en qué contexto? Si esta frase se refiere a una nueva relación, la sorpresa sería que Kerem Bürsin, conocido por ser un hombre de pocas palabras sobre su vida privada en ciertos aspectos, haya hecho una declaración tan contundente. Esto indicaría un nivel de compromiso y seriedad que captaría la atención de inmediato. Por otro lado, si la frase es una referencia a su personaje, como mencionamos antes, la sorpresa sería para aquellos que quizás han olvidado ese detalle de la trama, o para quienes la combinación de su persona y la frase evoca recuerdos de esa etapa tan popular de su carrera. Los fans a menudo se aferran a estos momentos icónicos, y revivirlos puede ser una fuente de alegría y nostalgia. También es importante considerar la diferencia entre una declaración pública y una conversación privada. Lo que se dice en una entrevista ante miles de espectadores es muy diferente a lo que se dice en un círculo íntimo. Y la prensa y las redes sociales a menudo confunden ambos, o intentan hacer pasar lo privado por público. Para mantener la objetividad, debemos ser cautelosos con las interpretaciones. "Te haré mi esposa" es una frase ambigua en su contexto. Podría ser una promesa de amor, una propuesta de matrimonio formal, o incluso una declaración hecha en tono de broma. Sin más información, es difícil saberlo con certeza. Podríamos especular que, dada su popularidad y la atención que recibe su vida personal, Kerem Bürsin sería muy consciente de cómo una declaración así podría ser recibida. Si realmente tiene intenciones de casarse, es probable que espere el momento adecuado para hacerlo público, en lugar de que sea una declaración que circule de manera informal y potencialmente sacada de contexto. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta ahora? La frase "Kerem Bürsin sorprende, te haré mi esposa" es un titular intrigante que probablemente hace referencia a la popular serie Senkalkapm, donde su personaje, Serkan Bolat, hizo una propuesta similar a Eda YLDZ. La sorpresa reside en la carga emocional y el recuerdo que esta frase evoca en los fans,
especialmente si la pareja Keremande tuvo un significado especial para ellos. Sin embargo, también existe la posibilidad, aunque menos probable sin pruebas sólidas, de que la frase se refiera a una situación personal actual de Kerem Bürsin. En ese caso, la sorpresa sería aún mayor, indicando un compromiso significativo en su vida amorosa. Lo crucial aquí es la necesidad de información verificada. La especulación es parte del entretenimiento, pero para entender realmente la situación, necesitamos datos concretos. La prensa del corazón y las redes sociales son expertas en generar misterio, pero a menudo la realidad es mucho más simple o diferente de lo que se presenta. En resumen, cuando escuchamos Kerem Bürsin sorprende, te haré mi esposa, debemos pensar en dos niveles de interpretación principales. 1. Referencia a Senkalkapm, esta es la interpretación más probable y segura. La frase es un eco de la trama de la serie, que resonó profundamente con la audiencia. La sorpresa sería la forma en que esta frase antigua vuelve a la conversación, quizás impulsada por algún fan o por la nostalgia. 2. Situación personal actual menos probable sin pruebas, pero no imposible. Si esto fuera cierto, indicaría un paso importante en su vida amorosa, y la sorpresa sería doble por la audacia de la declaración y por ser Kerem Bürsin quien la pronuncia. Hasta que no tengamos información más clara y verificada, debemos tomar esta frase con cautela. La fascinación por las celebridades y sus vidas personales es comprensible, pero es importante distinguir entre la ficción y la realidad, y entre la información confirmada y la especulación. Espero que este desglose les haya ayudado a comprender mejor el posible significado detrás de esta intrigante frase. Como siempre, manténganse atentos, infórmense de fuentes fiables y disfruten del entretenimiento. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. En resumen, hemos explorado el significado detrás de la frase Kerem Bürsin sorprende, te haré mi esposa, analizando su posible conexión con la exitosa serie Senkalkapm y considerando las implicaciones si se refiriera a su vida personal. Hemos destacado la importancia del contexto y la necesidad de información verificada para evitar malentendidos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta discusión. Su presencia aquí es lo que hace que este canal sea posible. Ahora, me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta frase? ¿Creen que se refiere a la serie, a su vida personal, o a algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios abajo, siempre disfruto leyendo sus perspectivas y puntos de vista. Y para asegurarnos de que seguimos trayéndoles contenido interesante y relevante, les pido que si les ha gustado este vídeo, le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin o de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.